Bueno, yo les voy a mostrar la primera parte del Gallis, lo que llamé el Gallis-Samskunstwerk, que es un juego de palabras con una palabra alemana, Gesamtkunstwerk, que significa una obra de arte que abarca varios medios de arte. En este caso, mi proyecto es un proyecto, lo que yo sentiría que es una obra de arte de computación, que abarca varios aspectos de la computación. En este caso, vamos a mostrar lo que sería la primera parte desde el punto de vista suyo, no del mío. Vamos con la introducción. Les cuento un poquito el objetivo que tengo yo como persona a través de todo este proyecto, el Gesamtkunstwerk entero, que es básicamente investigar, diseñar, simular e implementar físicamente, idealmente, una computadora entera. No solo una computadora, sino también, idealmente, una red de computadoras, por IP, todo de cero. Parte, bueno, acá una CPU con sus periféricos, lenguaje, sistemas de scripting, de shell, un kernel, un sistema operativo, son dos cosas diferentes. Y también no lo incluí acá, pero es redes, todo. Parte del proyecto es investigar, pero también esa parte de diseñar, de hacerlo yo. Mucho es, me leo un poquito cómo funciona Linux, cómo funciona x86 y agarro y digo, me mando por mi cuenta a ver qué me sale. Porque la verdad es que me interesa. Parte de todo esto, la idea es armar un blog contando el proceso y enseñando sobre estos temas. Justamente ahí conectando entre lo que me inventé yo y lo que funciona de verdad en el mundo. Y también, bueno, de herramientas para ayudar a estudiar. Por ejemplo, tengo un proceso, ya lo había armado un poco, pero lo quiero, esto se enchufa con esto, un visualizador de Tomasulo, que te simula y hace Tomasulo en tiempo real. Y digo, esa es una parte importante de todo esto. En contexto, esto es lo que les digo, que esta es la parte 1 de su lado. Vengo trabajando esto hace ya bastantes años y empecé hace 5 años, 4 o 5 años, empecé con lo que llamé SimpleOS. Todo se llama Simple, ese es mi branding, que fue un kernel que hice en C, que ya tenía una terminal que podía interactuar con el file system, crear archivos, editarlos, borrarlos, funcionaba y era feliz. Armé SimpleNAL, que fue un lenguaje de sistemas que llegó a poder compilar programas para el x86, y también para Simple CPU, que era un simulador de una CPU RISC que armé en Rust. Y bueno, también armé, por ejemplo, este lo resalto porque quiero compartirlo dentro de poco, un visualizador y simulador de Out of Order Execution y Tomasulo, y muchas otras cosas que fui armando y probando. Un visualizador de redes, de todos los protocolos de IP y cosas de ese estilo, un millón de cosas que estuve haciendo. Y hoy les voy a mostrar Simple Logic, que es una herramienta para diseñar, simular y testear circuitos lógicos. ¿Qué es esto? Les voy a mostrar el output primero. Tengo acá mi simulador que pueden ver, que tengo acá lo que yo llamo el macrocódigo, porque obviamente cuando uno hace una CPU, el assembly es muy high level ya. Todo esto está corriendo sobre compuertas lógicas. Y acá podemos ver la pantalla, el frame buffer que imprime. Ya vamos a entrar en más detalle. Como le dije entonces, este proyecto incluye un HDL, un Hardware Description Language, en el que yo diseñé una CPU, un simulador de los circuitos descritos, la CPU, un assembler para estas microoperaciones y macrooperaciones, y un par de cosas más. Vamos con el HDL. ¿Alguna pregunta, algún comentario o algo? Prosigo. Vamos con el HDL. Entonces, ¿qué es? Ahí tiene la definición y eso es todo. No. Es un lenguaje que te permite describir circuitos, en este caso a nivel lógico, a nivel de compuertas, ANDs, NOTs. Componer estos circuitos para armar circuitos más complejos y testearlos. Acá podemos ver la definición de un half-adder, que para quien no sabe es un circuito que hace una suma medias. En este caso el circuito describe una cajita con entradas, salidas y un cuerpo. La entrada y las salidas tiene un ancho en bits, en este caso recibe 2 entradas de un bit y devuelve 2 entradas de un bit cada una. Y en el cuerpo instancia subcircuitos y conecta sus inputs. Acá podemos ver cómo instancia un XOR y un AND que reciben el input de la cajita en sí, del half-adder en sí.
y también conecta dentro del cuerpo el output de estas cajitas, de estos subcircuitos, entre sí o hacia afuera es el output del circuito padre. Bueno, se pueden usar un detalle de sintaxis, se pueden usar subcircuitos anónimos. Y acá vamos al full adder, que este sí ya es una suma completa. Se pueden hacer los diferentes outputs de otro subcircuito. Yo acá puedo resaltar que vean que el primero, ¿se ve el mouse? Sí. Instancia dos half adders y usa el output del primero como input para el segundo y usa el output de los dos como el output final del full adder. Otro detalle de sintaxis, soporta un par de genéricos, particularmente sobre los anchos. Acá podemos ver un NAND que opera sobre n cantidad de bits en paralelo. No tiene inferencia por ahora, pero el código que les voy a mostrar todo asume que tiene inferencia. Y un par de detalles misceláneos, soporta fields, unos tipos custom, ya después voy a mostrar. Se puede separar en módulos, en archivitos. Se puede hacer forward reference de subcircuitos dentro del cuerpo, eso vamos a ver más tarde. Y se pueden dejar inputs desconectados, más que nada para probar cosas. Así que eso es el HDL. ¿Alguna consulta? Eso es un lenguaje. Eso es un lenguaje. Un lenguaje propio. Es un lenguaje propio, Carmen, claro. Hay lenguajes que ya existen y sí. Un poquito me inspiré, pero de vuelta, lo armé yo. Sí. Una duda que es, si tuviera que tengo que hacer algo que es como secuencial, Sí. ¿puedo hacerlo en el HDL o tengo como que armar un circuito tal que detecte, no sé, cuente ciclos para pasar de estado a estado? Ahora prosigo. Ya vamos a llegar a eso. Se puede. O sea, igual el HDL no es... Vos describís las conexiones entre los circuitos y las conexiones. Entonces no describís el algoritmo. Claro. El algoritmo es emergente de la definición del circuito. Pero ahora vamos a ver uno que muestra eso. Esa fue una parte del proyecto, el HDL. Yo después necesito un simulador que quiero tomar estos circuitos definidos, compilarlos a algo y ejecutarlos. ¿A qué? Bueno, mi simulador agarra la definición de cada circuito y lo reduce a compuertas primitivas. En particular, bueno, un valor constante, alto, 1, 0, not, and, tristate, que deja desconectado condicionalmente un cable. Conecto estas compuertas con cables. Cada compuerta lee los cables conectados a sus inputs, evalúa su operación, el not, calcula el not, y escribe en los cables de sus outputs. Y eso es loop. 5 estados, high five. Cada cable puede llevar uno de 5 valores. Uno pensaría que no, que solo 1 y 0, bueno, no, hay 5 valores. Low, el 0 lógico, no es necesario 0, bla bla bla. Low puede empezar como 0. High es un 1. Unknown, hay un conflicto. Si yo tengo dos compuertas conectadas a un mismo cable y una escribe low y la otra escribe high, que el resultado es indeterminado, es unknown. High impedance, este es el tristate. Si un cable está desconectado, no tiene ningún valor. Este es esto. Y uninitialized, que es específico de la simulación, no tiene ningún significado real, es el valor por defecto como se inicializa un circuito, y es casi que equivalente a unknown. Puedo ver acá las escalas de verdades. A la izquierda, a la derecha, su izquierda, tienen la suma de dos drivers, dos compuertas que están escribiendo valores al mismo cable. Podemos ver acá, como les mostré, si esto de los errores, si yo le escribo dos compuertas que escriben low, el cable va a estar low, pero si dos compuertas escriben una low y otra high, hay conflicto. Y la otra tabla es el NAND, y con estas dos se pueden llamar todas las otras tablas. Después vamos con el engine. El engine lo inventé con un Discrete Event Simulation, que es la definición. ¿Por qué? Ahora cuento bien qué hace, pero la idea es que necesitamos manejar loops acá, y las cosas secuenciales, por ejemplo, un latch y ciclos de clock. Idealmente lo hacemos de una forma realista, en el sentido que
físicamente las compuertas de la CPU real tienen un delay y me gustaría que la simulación refleje eso, porque por ejemplo, al momento de diseñar una CPU, cuántas compuertas tenés en un caminito te afecta la velocidad del clock que puedes tener, te afecta cómo funciona la CPU. Entonces eso es parte de la simulación. Y para eso agarro en un tick T, evalúo todas las compuertas, actualizo el valor del cable, pero en el tick T más 1. Entonces todas las compuertas se evalúan con el valor actual, como si fueran en paralelo en el tiempo, y actualizan el valor al siguiente tick. Y el clock es simplemente un input especial que cambia el valor cada cierta cantidad de ticks. De esta manera, si tenés un delay, una secuencia de compuertas muy larga que tiene un delay muy largo y tu clock es más corto, el clock va a cambiar antes de que termine de llegar el resultado al final del delay. Como una mini optimización, solo evaluamos las compuertas cuyos inputs hayan cambiado. Un AND, si sus inputs no cambiaron, va a seguir devolviendo lo mismo. Después de las utilizaciones chiquitas que hay, en un principio todo se puede implementar con estas 5 compuertas, pero hacer eso causa que crezcan exponencialmente la cantidad de compuertas. Piensen que si yo solo tengo NOT y AND por separado, cada NAND son 2 compuertas, cada registro son 5 NANDs, cada cosa y eso se va creciendo un montón. Entonces, como solución, extendemos las primitivas desde que soportan la simulación a las otras. No, NAND, OR, XOR, varias así combinacionales que que usamos mucho, son primitivas, son un solo tick. Similar al anterior, si queremos calcular el AND de 3 valores, o de 3 bits, por ejemplo, se puede hacer AND de los 2 primeros y eso AND con un tercero, pero también acá estamos instanciando 2 ANDs para un caso bastante común. Entonces extiendo las primitivas a que sean multi-input y multi-output, cosa que puede hacer un AND de 5 inputs, cada uno de 16 bits. Y bueno, algunos circuitos igual son inmanejables. Por ejemplo, una RAM de 1 MB son 1.000.000 de algos. Cada uno de esos no es solo una sola compuerta, son varias compuertas, pero es 1.000.000 de eso es inmanejable. Entonces también los manejo de forma especial y se queda acá en la explicación. Eso es el simulación. Ahora les voy a mostrar. No tiene sentido. Les voy a mostrar una CPU, que es lo que dije, que implementé en el HDL y corre sobre ese simulador. La definición de la CPU está inspirada en RISC-V, pero no es RISC-V. Tiene 16 registros de 8 bits cada uno. Está compuesta por un register file, una ALU, que les voy a mostrar después cómo está definida, una unidad de comparación, un controlador de memoria y una unidad de control, que ahora les voy a mostrar la definición de esas dos. Opera sobre microoperaciones. Cada operación de assembly se traduce a varias microoperaciones que operan sobre estos diferentes subcircuitos. Y la ROM con estas microoperaciones es programada al momento de instanciar el circuito. No lee instrucciones de la RAM. Por razones de tiempo no llegué a implementar eso. Entonces tiene una ROM que define de una cómo va a operar el proceso. Deja mucho que desear. Puede ser una posible parte 2 extenderla. Estas son las instrucciones, las macrooperaciones que soporta. No voy a entrar en mucho detalle, son las estándar para operar cualquier cosa. La definición de la ALU primero, como ven, es un circuito que tiene 2 inputs y un selector de operación, y la ALU va a ejecutar la operación elegida con los inputs que le entran. Una vez que cambia cualquiera de estos 3 inputs, el resultado de la ALU se establece después de que pase el delay correspondiente a la operación. Un AND es solo una sola compuerta, tarda un tick. Una suma, por ejemplo, son varias compuertas, va a tardar cierta cantidad de ticks. Y entonces el clock, por cómo armé la CPU, el clock necesita ser más largo que el delay más grande de estas operaciones para que se ejecute igual en un solo ciclo de clock cualquier operación. Vamos con el código. Esta es la interfaz de la ALU. El código adentro es bastante simple.
conecta los inputs a un subcircuito por cada operación, tiene NOT, AND, bla bla bla. Y después hace un multiplexer que usa el selector que le entra entre todos los outputs y devuelve el elegido. Y el resto los ignora. Esa es la ARM. Después el memory controller. Este es un poquito más complejo, ya que no lo aprovecha la CPU kernel, pero este memory controller maneja la memoria de forma sincrónica. ¿Qué significa? Significa que la CPU le va a decir, cuando quiere hacer un write, por ejemplo, prepara un registro con address, un registro con el dato que quiere escribir, y le manda la operación con start al memory controller, y listo. Se olvida de la escritura. Después de un tiempo, va a tardar un delay, el memory controller le va a mandar ready a la CPU, avisándole que ya terminó de operar y puede hacerse otra cosa. En mi caso, mi CPU, ahora les voy a mostrar, se queda esperando hasta que termine el ready, pero en el medio podría seguir operando otras cosas. En el código del control unit es bastante simple. Primero, tiene un demultiplexer, la CPU esta tiene un solo bus, entonces solo se puede escribir el address y la data de uno a la vez. Entonces acá el control unit le avisa cuál quiere escribir. Cuando le llega un start, inicia la operación. Y acá tenemos este BC y este ready pulse, que lo que hace tiene predefinido el delay que va a tardar la RAM en operar. Y cuando llega a start, prepara este delay hasta que pase el tiempo y le devuelve el resultado a la CPU. Se queda en bici hasta que esté y una que termina, manda ready. Y bueno, por separado también le manda la operación a la RAM, que por su lado también tiene un delay fijo. O sea, la RAM tiene un delay, entonces el delay anterior tiene que estar sincronizado con el delay real de la RAM. El control unit, la unidad central de la CPU, es bastante simple. Esta controla los otros componentes con control lines, con cables directos hacia ellos. Lee microoperaciones de la ROM que tiene adentro y cada microoperación describe el valor. Ese valor es lo que yo decía antes de los fields. Yo acá tengo la definición de una microoperación, son una cantidad de bits en secuencia. Hay un montón, pero se puede ver como secciones. Hay un par de control de la CPU, de la control unit en sí, un par del register file, un par de la ALU. Cada uno de estos, cuando está alto, le dice a esa unidad qué hacer. En el código de la control unit es bastante simple. Guarda lleva el registro del program counter en un registro al que le carga el valor según si tiene que branchear o no. Si le puede cargar el +1, o sea, no hay branch que continúa, le carga un offset si hay que branchear relativo, o le carga un valor absoluto. Y bueno, en esta parte del código guarda el siguiente valor del program counter, que bueno, por default es +1, pero si el bus, pero si no lee del bus el siguiente valor del program counter, si está ejecutando una branch y esa branch dio condición verdadera. Y bueno, esta parte bloquea al program counter para que no siga avanzando si, justamente lo que le dije de la RAM, si está esperando a que la RAM termine una operación, el program counter se queda quieto. O también si hubo hold, que es una operación especial que hace que la CPU se quede quieta. Y después la CPU en sí es bastante simple, es solo unir todos estos componentes y las control lines desde la control unit hasta cada uno de los componentes. Tengo una partecita acá que no describí antes, que es este bus in. Tenemos todos estos componentes, la ALU, la memoria, el register file, todos ellos escriben a un mismo bus en común. Entonces no hay ningún origen, no hay ningún dueño del bus, sino que es un bus que está por su cuenta y todos se conectan.
Y yo después estoy pasando el input de todos estos buses hacia bus out, porque si nadie está escribiendo al bus, va a estar desconectado, va a estar en high impedance. Este pull down, si ve high impedance, lo baja a 0, a low. Y bueno, dentro de la CPU instancio la control unit y la conecto al bus. Instancio el register file y lo conecto al bus, y además le conecto las control lines de la control unit hacia el register file. Instancio la ALU, hago lo mismo, pero además, similar a la memory unit, la ALU opera sobre dos inputs, pero yo tengo un solo bus, entonces guardo en dos registros los inputs en orden, ¿no? Y instancio la comparison unit, bastante similar a una ALU, solo que opera operaciones de comparación. Y si hay de igualdad, de si es menor o mayor. Y este se conecta con el futuro program counter para el siguiente ciclo de clock, donde determina el valor que va a tener. Si es un offset absoluto, si es un offset, si es un valor absoluto o si es más uno. Y bueno, también instancio del memory controller, lo mismo que los otros, lo enchufo con la control unit y listo. Acá tenemos Fibonacci, un programa que computa Fibonacci, el tercer número de Fibonacci, 13avo, ¿no? Número de Fibonacci, que compila a microoperaciones de la ROM de esta control unit. Nada muy loco. Hace el loop normal de Fibonacci y se los puedo mostrar andando eso. Acá tenemos el codiguito que les mostré recién. Yo le voy a compilar y acá podemos ver ¿qué les puedo mostrar? Acá está en 0, se acaba de iniciar la CPU. Si yo acá puedo ir haciendo pasitos de microoperaciones, que sería básicamente de ATIX, y podemos ver cómo va cambiando los valores de los registros. Y podemos ver también cómo, si yo estoy de lejos, acá. Por ejemplo, acá está leyendo y escribiendo un valor en la memoria. En este caso, el simulador toma toda la memoria, que en este caso son 256 bits, y lo renderiza como un frame buffer en ASCII. Entonces, si yo que le doy a play, le doy a bajito, si vamos en tiempo real, podemos ver cómo, ahora en un momento, escribí un valor en la memoria, ahí es el signo de pesos. A ese es el stack, está al final de memoria. Y si lo pongo un poquito más rápido, vamos a ver cómo empieza a escribir los números de Fibonacci. El 0, el 1. A ver si lo pongo un poquito más rápido, capaz. No me quiero pasar. Ahí va. 0, 2, el 3. Va a escribir los números de Fibonacci. Todo esto corriendo de verdad. Y ahora cuando termina, si es que termina. Ahí terminó y vemos acá que hold se puso en verdadero, llegó al final del programa. Y tiene acá la instrucción hold. Acá. Va a terminar. Porque si no les mostré eso. Espera. Si yo vengo acá y le pongo el velocidad, podemos ver cómo se mueve en el editor de código, cómo se mueve tras de las macro instrucciones en tiempo real. Es medio difícil de seguir porque se mueve mucho, pero. Y además se pasa la mayor parte del tiempo afuera del loop. Ahí va. Acá se podía ver cómo va operando en tiempo real. Y esto es el cierre. Como próximos pasos de este proyecto, de SimpleLogic en sí, quiero cerrar la versión 1, limpiar un poquito el código, compartirlo con ustedes y documentarlo. Está fuera de orden, limpiarlo, documentarlo y compartirlo. Y después tengo bastantes mejoras para una posible versión 2. Me gustaría armar un builder y un simulador visual. Así no les tengo que mostrar esta pantalla horrible. Extender el HDL con inferencia, pero un montón de otras cositas que son patrones comunes que fui notando que me gustaría armar. A nivel de la CPU en sí, me gustaría tener un bus más ancho y poder leer bytes, leer half words, leer cositas así. Bueno, leer instrucciones de la RAM en lugar de la ROM.
así no está reprogramada la ROM. Implementar interrupciones, implementar memory map I/O, hacer la RISC de compliant, ese sería un sueño, pero eso es más lejos. Implementar, justamente parte de la motivación de esto, implementar Auto-Threaded Execution, implementar Tomasulo y verlos andando de verdad y la descripción del hardware. Todo eso podría ser una parte 2, veremos qué pasa. Y del proyecto en sí, del Gesamtkunstwerk, quiero armar una cosa que este proyecto todo re lindo, pero para lo que yo quiero armar, que es el kernel corriendo sobre la CPU, corriendo con mi lenguaje, bla, bla, bla. Este simulador CPU es bastante, no es lento, es bastante rápido, pero para correr un kernel entero, un sistema operativo entero, probablemente me quede corto. Entonces me gustaría armar un simulador de la CPU en descripción algorítmica en lugar de lógica. O sea, escribiendo el fetch decode execute como un algoritmo. Eso es un poquito lo que tenía planeado dar en esta charla y después cambiar esto. Implementar el system language, implementar el kernel, todo eso es la parte 3. Y eso. Acá una slide que para mí debería ser necesaria en cualquier charla. AI Disclosure. Es sensible el uso de la AI. Yo en este proyecto en particular intento mantenerlo contenido para seguir siendo yo el que dice las cosas. Porque si no siento que me roba la computadora el ownership de lo que hice. Yo lo estoy usando más que nada para investigación y repaso. Le pido fuentes, me busco libros, leo el libro, lo cargo en Notebook LM y le hago preguntas si tengo preguntas. Después un poquito lo uso para reflexiones mecánicas, cambios en la API que afectan muchos tests. O también, yo que sé, quería poner en modo día el visualizador, no tenía ganas de yo ponerme a cambiar cada color, tenía que ponerme en modo día y me olvidé. Para creación de test, yo armo test, pero igual está bueno que la computadora te haga test. Es casi como fusear, pero un poquito más dirigido. Y un poquito también lo uso para validación de ideas. Cuando quiero armar una cosa compleja, planteo cómo se me ocurre solucionarlo y es un feedback con mi amiguito. Y también para estas slides, funciones de utilidad, porque yo soy malísimo con Typist y le pedí que me la haga. Cierto. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran decir? Primero, o sea, ahora cuando hacía las simulaciones todo es simulador lógico. Sí. O sea, si yo no sé, cambio algo en el circuito, en el HDL, sí. el simulador lo va a simular. Exactamente. Perfecto. Tenemos acá. Y para que lo pongo en modo día, si se puede leer. No. Acá. ¿Se lee? Sí, esperamos que se lee. Esta es una versión un poquito vieja de la sintaxis que les mostré. Tiene dos cositas que son diferentes, pero esta es la definición del control unit. Y acá puedes cambiar lo que quieras, puedes romperlo si querés. Puedes romperlo. ¿Qué le puedo romper? A ver. Vamos a hacer que no se pueda bloquear, por ejemplo. Yo tengo una duda del STD delay. Sí. ¿STD delay es como un cable muy largo? Sí. Ok. Son muchas compuertas que no hacen nada, son forward. Ok. Como parte de los... ¿Les puedo mostrar acá? No, no lo puedo mostrar. Pero entre las compuertas nativas tengo una que es forward, que agrega delay en el medio de un cambio. Y es 1.000.000 de forwards en secuencia. Y para lo que es simulación, ¿evaluaste lo de generar código que tipo lo llames, diga como el step forward y te diga como una cantidad de tiempo, la cantidad de ticks hasta que lo esté por lo por el estilo? ¿Cómo así, perdón? Tipo, generar desde el HDL, generar un cachito de C++ o de C con una función cuya firma sea como el step de simulación. Sí, yo había visto algo así para Veloz que andaba, creo que llegaban a tipo procesar una señal de NTSC en tiempo real. Obviamente tardaba 1000 años en compilar. Claro. Porque era tipo una bolsa de lines, forcing lines por todos lados y que el LVM se encargue de hacer que ande. Claro. Claro, pero vos decís, o sea, escribir un pedacito en C que se traduzca a las compuertas. Claro, o sea, o que sea como una compuerta. Traducir el HDL o traducir tus compuertas a
a un montón de C que lo pone force inline por todos lados y le rezas a los dioses del LVM que eso salga algo útil. Claro, no lo considero. No termino de entender el concepto tampoco. Bueno, después que luego. Pero me interesa. Esta cosa, ¿no se te ocurrió cómo correrlo tipo en FPGA, algo así? Sí, es parte de la fantasía de correrlo físicamente, sería Claro. en un cierto punto comprar una FPGA y Claro, correrlo. y habrá que hacer que el HDL Se traduzca, confirme, compile. o sea, compile tu HDL o no sé, tu Probablemente, FPGA. sí, probablemente para motivos prácticos el HDL se queda en este proyecto y para la FPGA lo hago en VGA. Igual, HDL que tenés se parece mucho Sí, a sí. HDLs. Sí, reales, sí, se puede mapear. Es un poquito de manejo sintáctico y Y es compilable. Sí, eso también es una opción. Como que te genera un output de HDL automáticamente a partir De mi de HDL. tu simple HDL. Bueno, hay muchos HDLs que son tipo, escupen Verilog a la salida y después corres el toolchain de tu vendor. Claro, Eso sí. es recontra común. Igual Sí. esos touches son muy infernales, tipo, son muy enormes. Sí. Lo que pasa es que. links Sí, son sí. tipo 120 GB. Sí, estuve descargándome el otro día 1 hora y media, no sé cuánto estuvo. Y el libro de Niklas Bird, de la computadorita que armó el ¿lo ubicás? Sí, pero no lo leí. Ah, ok. Pues como que tiene como mucho esa vibe. Sí, sí. Voy a armar mi computadorita, mi sistema, mi lenguaje. Sí. ¿La otra pregunta? ¿Algo que quieran ver corriendo? ¿Quieren que programemos algo? En la memoria, vos tenés un memoria control, pero el memory control unit es tipo acceso directo a la memoria como si fuera tipo modo real, o sea, no tenés. Como que no hay. No sé la palabra. O sea, la control unit a la memoria de la RAM decís o de la ROM. A la RAM, tú no tenés como adreses virtuales. ¿Cómo? No tenés adreses virtuales. No, eso es un diseño futuro como mejora, sí. También una calle. Una calle, sí, bueno, eso. Este proyecto, como les conté, originó de justamente estar implementando calles y Auto for the Execution algorítmicamente. Me di cuenta que estaba tendiendo a esto y dije, bueno, armo el simulador y después, como una parte 2, si me dejan, presento ya más posibilidades, pero sí, voy a armar y es tipo, mañana me voy a poner con eso, con agregar calle, Auto for todas estas cositas, tema de seguridad, me interesa mucho. Sí. Quiero, no me acuerdo. Bueno, de hecho, sí, quiero. La pregunta ¿Es una forma como de testear los componentes y sí, eso? eso. ¿Hay como una especie de... Sí, eso no lo mostré, pero básicamente tengo, porque pensé que me iba a dar de tiempo, tengo otro cachito de la sintaxis que es para definir test, en la que definís secuencias de inputs y de tiempo que dejas pasar. Entonces vos le mandás clock high, esperas 5 ticks, clock low, esperas así, ¿no? Y ya está, puedes hacer probear, ver valores para printear y nada más, o acertar que un valor tenga cierta compuerta tenga cierto valor. Perdón, cierto cable tenga cierto valor. Todo esto está testeado y por eso les confío. Sí, no, ¿De qué año? Bien. Y después lo voy a asociar. Ya tengo ganas de asociar. ¿Algo más? Bueno. Código y esas cosas voy a estar compartiendo, no ahora, porque es un desastre el código esto ahora mismo y me da mucha vergüenza. Pero una vez que lo limpie y lo documente, va a estar compartido. Y las slides, las dicen typist, lo recomiendo mucho. Está muy linda la slides. Bueno, un placer.